Soy Julio Aguilera, estamos hoy en las librerías El Hombre de la Mancha. Vamos a entrevistar a Orit Betesh, la persona que hace posible este sueño en Panamá. Señora Orit, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Súper. Bienvenida a este espacio, estamos en su librería. Esta es una librería de Multiplaza, del Centro Comercial Multiplaza. Sí. Cuénteme un poco de usted, señora Orit. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en el tema de los libros? Bueno, tengo muchos años. Realmente yo soy nutricionista de profesión, pero soy amante de los libros. Toda la vida crecí en la casa de mis padres. Siempre había un libro por todas las esquinas y es una pasión que tengo. Cuando tuve a mis hijos, yo tengo 5 hijos, decidí que yo quisiera educarlos, ¿no? En un ambiente de cultura, un ambiente... Y eso la llevó a abrir la primera librería del Hombre de la Mancha. Exactamente. ¿Cómo llegó al nombre del Hombre de la Mancha? Bueno, me fui a un paseo con mis hijos. Yo llevaba a mis hijos con mi esposo todos los años a otro país donde los hacía estudiar sobre el país donde íbamos. Y después viajábamos para conocer la cultura y tratábamos de formar parte del país donde visitábamos. Ese año visitamos España y hicimos un paseo de 3 semanas por toda España. Estuvimos en Toledo, en todos lados, y cuando vimos en la cartelera que estaban dando Don Quijote de la Mancha con Paloma San Basilio, y fuimos a la obra de teatro. En ese momento tenía creo que 4 hijos. ¿Esa obra de teatro fue en Toledo? No, fue en Madrid. Nos regresamos de Toledo a Madrid para la obra. Recuerdo que mi hijo tenía 5 años, mi cuarto hijo, y la obra duró 3 horas y media. Y fue muy impactante. Mis hijos se sentaron en medio, mi esposo en una esquina y yo en la otra, y los dos llorábamos de la emoción de ver la obra de teatro. Y cuando se terminó, mi hijo no se quiso parar. Quería verla de vuelta. Él pensaba que era como el cine, que tú podías volverlo a ver. Pero el niño aguantó 3 horas y media viendo la obra. Y me di cuenta del impacto que el personaje Don Quijote de la Mancha hizo en nosotros. Y también mi identificación con Don Quijote es grande. Siempre estoy luchando contra los molinos para cambiar el mundo, algo que es muy difícil. He estado en varias juntas directivas y siempre soy la oveja negra porque veo las cosas diferentes y trato de cambiar, y tengo la fe de que puedo cambiar la humanidad, y que es algo muy difícil, ¿no? Este tiempo que hemos estado acá hemos estado hablando con personas que visitan la librería y ellos hablan un poco del impacto que ha tenido como en la transformación de sus vidas. Muchas personas me decían que antes no podían acceder al tipo de libros que ustedes traen, y que en las ferias ustedes tienen un lema que es la mejor selección. Quisiera que me contara un poco de ese lema. Bueno, esto ha sido una evolución. Cuando yo abrí mi primera tienda, para atraer a la gente a las librerías, yo regalaba el capuchino y un alfajor. Entonces la gente venía por el capuchino regalado y así se fue acercando a los libros. Pero en un principio yo compraba libros muy intelectuales, que poca gente accedía a ellos o tenía interés. Hasta que fui aprendiendo que hay que tener una oferta amplia, y hay que tener una oferta para todo público, para niños, para adolescentes, para adultos, de superación, o sea, lectura es todo. Y así poco a poco aprendí de que uno tiene que ser, que la cultura se tiene que abrir y diversa. Eso. Y tiene que tener diversidad, y tiene que tener tolerancia, y tiene que ser abierta, tiene que tener los brazos abiertos para poder recibir a toda la gente. Y es un poco como se ve en el crecimiento de las librerías, ¿no? Hemos visto que esta semana que estuvimos tomando fotografías y conociendo un poco la oferta que tienen en las librerías, notamos que en Panamá están en centros comerciales a los que van diferentes tipos de personas. Pero también vimos que había un simbolismo común en todos ellos, como por ejemplo el árbol. Y nos preguntábamos qué significaba el árbol. Sin embargo, todas las personas reconocían la librería por el árbol. Quisiera que me contara un poco de eso. ¿Por qué hay un árbol en las librerías? ¿Qué significa? Bueno, el árbol representa para mí vida y representa fortaleza, y son las raíces que cada vez, cuando el árbol tiene las raíces muy profundas, el tronco crece cada vez más alto y más frondoso, y
es como la sucesión de de las futuras generaciones, o sea, lo que se te pasa de una generación a otra, ¿no? Esa fortaleza que uno siente cuando uno ve un árbol magnífico, cuando tú te vas a pasear, ¿no? Sí. No sé, es la energía que transmiten los árboles y es lo que yo siento que, ¿no? La vida y la librería para mí es vida, o sea, si tú te das cuenta, yo soy la arquitecta, la constructora, la decoradora. Y vamos a preguntar por eso. Notamos que en las librerías tienen muy buen gusto, que cada una tiene un sello particular, que no parece una empresa, parece más como la casa de alguien. ¿Quién es la decoradora? ¿Usted es la decoradora? Bueno, yo soy la decoradora y la que lo sueño, pero como tú sabes que vender libros, eso tiene sus limitaciones en la parte económica, entonces trato de hacerlo todo yo, en vez de pagarle a un arquitecto las piedras que tú ves en las paredes, yo mando camiones a Capira y compro las paredes y un señor que trabaja conmigo que se llama Erasmo, el que la va montando y me interpreta todos mis sueños y así vamos montando cada tienda de acuerdo a los elementos que tenemos en ese momento en la mano. Hábleme de su primera librería. ¿Cuál fue su primera librería? Bueno, mi primera librería fue en calle 52, San Francisco, cerca de Vía España y Federico Boyd. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Hace 16 años. Y era un edificio del año 36, un edificio viejo, y había un garaje. Y el garaje, parte era arena, tierra, y la otra parte era como una roca. Y encima de eso yo monté la librería. O sea, la diseñé, el letrero era el portón del garaje y ahí empezamos. Era como un sueño hecho realidad. Un sueño de emprendimiento, ¿no? Porque hay ahí como una pujanza que tienen estas personas que de alguna manera la ven como una persona inspiradora, que está transformando claramente Panamá, trayendo cultura, compartiendo con las personas. En las tiendas hemos visto que tienen programación cultural. En Multiplaza tenían una cuentacuentos, en otro centro comercial vi que hacían cursos de pintura. Cuéntame cuál es el objetivo de estos espacios, porque ahí no están vendiendo libros, ¿o sí? No, pero originalmente cuando traté de pensar cómo puedo acercar al público a los libros, dije, bueno, puedo hacer talleres. Empecé a hacer talleres de pintura. Antes teníamos un curso de verano de ciencia y ecoturismo y yo me llevaba 200 niños conmigo con 8 biólogos y el encuentro era en la librería y me iba con 3 buses y con seguridad y llevaba a los niños a hacer desde experimentos científicos hasta servicio social. O sea, llegamos una vez a Raiján y puse a los niños a hacer un censo. O sea, los niños tuvieron que preparar el censo antes para ver el nivel de educación de la gente. Y no me olvido que tuve en ese grupo de 160 niños, unos cuantos niños de clase alta muy consentidos que no respetaban a los profesores. Y a ellos les tocó atender una familia con una viejita, una abuelita que vivía con 5 nietos. Y la casa era de zinc y el techo era de zinc que se le metía el agua cuando llovía y el piso era de arena. Y tuvieron que entrar a la casa y preguntar y hacer el cuestionario, llenar el cuestionario. Y las preguntas eran el nivel de educación, que se iban al colegio, que comían. Y cuando los niños salieron de ahí, salieron tan impactados que esos niños malportados se querían ir a su casa y vaciar todo su closet y donarle y regalarle su ropa a estos niños que estaban, ¿no? Que es un espacio como de encuentro, ¿no? Exactamente, entonces te das de cuenta que al final tú logras cambiar la vida de la gente, ¿no? En esa línea es un poco que vengan las personas, se reconozcan y se encuentren. Se encuentren y quiero cambiar la vida de la gente, o sea, quiero que la gente tenga más sentido en su vida, quiero que los adolescentes sean menos apáticos a lo que está pasando en el mundo. Mira que me voy a poner a llorar y eso es muy malo. No, esa no es la idea, señorita, pero Sí. En esa línea, cuando visitamos las librerías, vemos que está abriendo librerías, que se está... que está invirtiendo en el tema cuando hoy en día la gente pensaría que el negocio de los libros impresos está muriendo porque Amazon vende por los Kindle libros electrónicos y las personas los leen solos, no
digamos que se ha perdido un poco esa experiencia de ir a la tienda, compartir, tener una relación con el librero y que alguien le recomienda a una persona qué cosas leer. ¿Cuál es su apuesta al nadar contra la corriente, al abrir estos espacios? Te voy a explicar algo. Yo pienso que el mundo está cambiando. La historia es un ciclo. Así como en la Edad Media había fanatismo religioso y después la Edad Media, digamos, a la época de la Ilustración, entonces se formó esta élite intelectual y el ser humano se alejó de la religión. Hoy en día vivimos un fenómeno extraño. Por un lado, estamos entrando en la era del fanatismo en todas las religiones y por otro lado, nos hemos vuelto, la tecnología ha dañado tanto las relaciones humanas y ha enfriado tanto las relaciones humanas que ahora hay una necesidad de regresar a las raíces. Y regresar a las raíces, un grupo de gente está regresando a las raíces pensando que acercándose a la religión y a la parte fanática es regresar a las raíces. Y otro grupo de la población está buscando ese contacto humano a través de la cultura. Por ejemplo, ha visto una evolución. Antes había librerías pequeñas, después pasamos a estas grandes superficies como Barnes & Noble, Borders, donde tú entrabas a 2.000 metros cuadrados, no había quien te atienda. Una relación impersonal, tú tenías que saber qué ibas a buscar porque si no nunca lo encontrabas. Se volvieron como bibliotecas grandes. Entonces, o llamabas por teléfono y te contestaba una grabadora, te pasaba a otra grabadora. Hoy en día el ser humano está buscando el contacto directo. Entonces están buscando este tipo de nichos, este tipo de librerías. Venir, tomarse un café, leerlo. Tomarte tu café, leer, conversar con la persona que te sirve el café, con otro, ¿no? Con otra persona que viene a visitar la librería o otro cliente, compartir con los vendedores, preguntarle qué me recomiendas, me encantaría leer tal y tal tema, ¿no? Ese contacto humano es lo que nos falta. Teniendo un poco la apuesta que está haciendo por que las personas compartan y se conecten, nos llama mucho la atención que también tiene presencia en redes sociales, es decir, 8.000 seguidores en Facebook creo que completaron la semana pasada. Sí. Y un número similar en Instagram y también tiene presencia en Twitter. Esa apuesta por compartir también las redes sociales, ¿cómo la podemos entender? La verdad que yo me estoy aferrando de todos los elementos y de todo lo que yo pueda para involucrar más población. O sea, mi objetivo es elevar la cultura en este país. Estoy molesta con el gobierno, estoy molesta con las instituciones que no entienden o los gobernantes que no entienden que un pueblo educado, que invertir en educación lleva a un país al primer mundo. Y a veces, como presidenta de la Cámara del Libro, me frustro porque yo soy la que toco las puertas y pido apoyo para poder montar la Feria del Libro, que en 6 días entran más de 100.000 personas. Mi objetivo es llevar a Panamá a un país con educación. Yo quiero que la gente se eduque. No puede ser que la mujer sea maltratada y las niñas embarazadas a los 12 años, 13 años, porque el Ministerio de Educación no quiere hablar sobre educación sexual en las escuelas. Entonces, con las pocas herramientas que tengo y los sueños, porque como tengo un complejo de Don Quijote, entonces trato de hacer una transformación y por eso pongo la vending machine que acabo de poner. Esto, ayer hablaba en una agencia de viajes, ya de retorno a mi país, me contaron que una señora me hablaba un poco de las vending, que le parecía maravilloso que pudiera encontrar un sitio, digamos, ir al market, eso está en una gasolinera. Sí, en una gasolinería, sí. Y encontrar literatura allí es algo que en mi país por lo menos no existe. Claro. Cuéntame un poco de esa apuesta, porque es otra cosa que además, de hecho, la agencia EFE hizo una nota hace poco sobre, creo que en América no existen, o bueno, en la parte de Sudamérica. Había visto la máquina por primera vez en Madrid, pero era una inversión muy alta y no tenía el dinero en ese momento, así que tengo 6 años pensando cómo lograrlo, hasta que al final pude coger un préstamo y hacer la inversión y tomar la decisión de que voy a apostar a esto.
porque esto a largo plazo es educación. O sea, desgraciadamente me entrevistó uno de los tantos periodistas que me entrevistó y una de las preguntas que me hizo es que si yo pienso que yo no estoy volviendo al libro como un objeto banal, con el hecho de acercarme tanto al público. Y me pareció una barbaridad la pregunta. ¿Cómo una persona educada me puede hacer una pregunta así? ¿Entiendes? O sea, la idea Es como si hiciera parte de un templo o algo así, desconociendo que el valor del libro es el contenido. Mira, hoy en día hay un fenómeno que se llama YouTubers. Sí. Y yo tuve una conversación telefónica con alguien que me amenazó por teléfono, y no voy a decir nombre, una persona muy influyente en este país, que si yo traía a un youtuber a la feria, iba a escribir un artículo en contra de la feria. Y yo digo, ¿cómo puede ser que la gente culta o la gente intelectual quiera mantener el intelecto solamente como para la élite? Eso no puede ser. Si hoy en día yo puedo, a través de estos jóvenes que están en YouTube, atraer a todos los adolescentes a leer un libro, eso es un éxito total. Yo sé que ese adolescente en un par de años va a buscar otro libro para leer, y el día de mañana cuando madure va a buscar otro libro para leer. Y esa es la forma de entrar al mundo de la lectura. Es un acto de rebeldía, un poco de... Sí, hoy en día tú puedes leer cómics o puedes leer vanidades. Yo conocí una vez una señora que me dijo, la verdad yo no tengo que leer libros porque yo leo vanidad y ahí me entero de todo lo que pasa en el mundo y yo estoy perfecto con eso. Bueno, la señora se quedará en vanidades, pero está la probabilidad de que algún momento en su vida agarre algún libro de novela romántica o de lo que sea, y poco a poco va a introducirse en el mundo de la lectura, ¿no? Pero esa es la apuesta que uno tiene que hacer. Sí, es... Además que en este momento, cuando hace poco en Bogotá se colapsó la Feria del Libro por la presencia de Germán, Sí. Este youtuber que es chileno, en los medios también se presentó un poco la controversia, pero es decir, en todas las ediciones que lleva la Feria del Libro jamás había colapsado, es decir, la cantidad de jóvenes que venían de ciudades fuera de Bogotá a participar de la feria nunca se había registrado antes, es decir, de alguna manera son personas que se están comunicando en este momento con los jóvenes y que están abriendo una puerta para que ellos ingresen al mundo de la literatura y que vean que no es estar sentados únicamente en su cuarto frente a una pantalla, aislados del mundo. No podemos ser elitistas, no podemos pensar que si tú no lees, si fulanito no lee novelas históricas, entonces es un ignorante. O si menganito está comprando solamente un libro sobre moda, entonces es un ignorante. Eso no puede ser. O sea, tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser, así como somos inclusivos con los discapacitados, igual tenemos que ser inclusivos con toda la población. Cada uno tiene derecho de leer lo que le interesa y el otro tiene que saber respetar al prójimo. O sea, eso se llama respeto. Y si no existe el respeto en la humanidad, entonces está lo que está pasando hoy en día. Siguen los genocidios, siguen las matanzas, sigue el irrespeto por el indígena, por el negro, por las minorías, y eso no puede ser. O sea, ese no es el mundo que yo quiero dejarle a mis nietos. Y yo sé que yo soy una aguja en un pajar. Y así como Don Quijote no pudo cambiar mucho, pero bueno, esa es mi idea, luchar contra los molinos para cambiar el mundo, ¿no? Por lo menos una gota de arena. Si cada uno de nosotros aporta un poquito, podemos crear un mundo mejor, ¿no? Pero... Cuando las personas no pueden venir a las librerías, porque bueno, tienen presencia en Ciudad de Panamá, creo que 2 más en el interior. Tenemos una en Santiago de Veraguas, que es en las provincias centrales, y una en Chiriquí. Y Tengo entendido. Una vending machine en la frontera. En la frontera. Sí. Las personas que están más hacia el interior o que de pronto, incluso en Ciudad de Panamá, se les hace un poco difícil acercarse a los puntos de venta. Tengo entendido que la semana pasada lanzaron tiendas, ventas online de algunos libros con promociones para acceder como a los títulos más solicitados de las librerías. Cuéntame un poco esa apuesta. Mira, hemos tenido a través de las redes sociales solicitudes para que abramos tiendas en todo el país. En Westland Mall, en Chorrera, en todos los malls que abren nos hacen ofertas. Y realmente es difícil accesar a todos lados y a todo el país, ¿no? Y los costos son muy altos. Pero sí quiero llevar el libro a todas las casas de Panamá.
Entonces se me ocurrió que si hago una tienda online, y aunque no estemos en esos centros comerciales o en esas provincias, por lo menos el libro puede llegar a esos espacios. Entonces estamos dándole a la población, y espero que funcione, la posibilidad de comprar libros online y nosotros llevarle el libro, el producto, a la casa, a la puerta de su casa, exactamente. Puerta de su casa. No sé qué tanto va a funcionar, pero ojalá que pueda funcionar. Yo sé que en Panamá es un poco difícil porque aquí no tenemos direcciones, porque aquí tú le dices a un taxi que te lleve y no le puedes dar, decir el nombre de la calle porque no la conoce, tienes que decir al lado del edificio inteligente, la casa amarilla, la vuelta a la esquina, ¿me entiendes? Entonces, poco a poco, eso es cuestión de educación, ¿no? De ir implementando. De ir implementando, claro. Ese punto de la venta en línea un poco, entiendo que tienen dentro de la página una sección donde hay como recomendados, donde las personas, hace poco sacaron uno de autoayuda, donde hablan como de los libros que de alguna manera pueden hacer una introducción a las personas, es decir, los libros que de alguna manera le permiten a las personas introducirse en ciertos temas. Cuénteme un poco del espíritu de invitar a personas a escribir a su página, de colgar noticias del exterior, porque no solo se limitan a los libros, también de alguna manera están creciendo en la generación de contenidos. Mira, mi idea, mi objetivo realmente es que la página del Hombre de la Mancha sea un punto de referencia en las noticias mundiales. No puede ser que vivimos aislados, y yo siento que aquí en Panamá, por lo menos la gente que yo conozco, que son cercanas a mí, a veces me doy cuenta que están totalmente aislados de lo que pasa en el mundo. Te voy a dar un ejemplo. Mi segunda hija estudió en Estados Unidos, en Filadelfia. Ese año pasó lo de Darfur, el genocidio, y ella organizó 2 buses para salirse a Washington y con estudiantes de la universidad para pedirle algo al presidente de Estados Unidos que tiene que hacer algo. No puede permitir que siga el genocidio en Darfur. Entonces, aquí en Panamá, ¿qué pasa? Los adolescentes están totalmente aislados, y los adultos también. La gente se puede estar matando en el mundo, o hay un terremoto y nadie sabe, no están. Yo quiero que tú puedas accesar a la página del Hombre de la Mancha y enterarte de lo último que está pasando en el mundo, involucrarte, dar tu opinión, ¿no? Hablar, tener una voz. Y muchas veces no nos involucramos o nos volvemos oídos sordos porque no tenemos voz y no tenemos voto. Entonces, creo que involucrando a toda la población y que la gente tenga un espacio donde pueda, además de accesar la noticia y saber qué está pasando en el mundo, decir qué siente o expresar lo que siente o lo que opina, es una buena forma de crear una comunidad, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar varias de las librerías y me impactó la sonrisa de las personas en las librerías, como esa alegría que transmiten, un poco de alguna manera como invitando a estar en estos espacios. Yo quisiera que me contara un poco de ellos, quiénes son esos Quijotes que trabajan en la librería del Hombre de la Mancha, cómo los conoce, cómo llegan a trabajar allí. Bueno, la verdad que es una gran familia, y para mí todos mis colaboradores es parte de mi familia, y yo quiero que cada uno de ellos crezca como individuo y se superen en su vida personal. Tenemos un círculo de lectura del Hombre de la Mancha donde se reúnen 2 veces al mes en 2 grupos y pues, leen libros y los presentas, y tienes que ver cómo se han superado cada uno individualmente. Aquí han llegado gente de diferentes formas, desde estudiantes, profesionales. Trato siempre de incentivar y de escoger gente con nivel universitario. Te puedo contar de 2 casos muy interesantes, 2 personas que trabajaron en mi casa. Una persona que fue la nana de mis hijos, conmigo se graduó de primer título y después hizo una maestría, y después quería salir al mundo laboral y hoy en día está con nosotros y se encargan de tiendas. Otra persona que planchaba en mi casa y que hoy en día te puedo decir que es un orgullo para mí y es el ejemplo de la superación del ser humano. O sea que a mí la gente no me puede decir que porque no vengo de una familia con dinero o porque no tuve una oportunidad en la vida no he llegado a nada. Eso es mentira, eso está dentro de cada uno de nosotros. Qué bonito. Qué bonito.
Qué bonito eso. Cuéntenos un poco del futuro. ¿Cómo se imagina el futuro de Panamá, de alguna manera? El sueño que tiene de lo que pasa en Panamá y cómo cree que un poco la librería va a jugar allí un papel o un poco, bueno, yo no sé si la librería, yo creo que es una palabra que se queda corta, ¿no? Digamos, para todo esto que se está... Bueno, mi sueño, mira que me has hecho llorar. Mi sueño es vivir en un país donde no se valora a la gente por su estatus económico, sino por su nivel de educación, ¿entiendes? Tú te vas a países como Chile, como otros países, la persona que la gente admira es la persona que más diplomas tenga en la pared, no la persona que sea dueña de, ¿me entiendes?, de un helicóptero o una avioneta. Desgraciadamente nosotros vivimos en un país donde todavía no estamos en esos niveles, pero yo quisiera que el Hombre de la Mancha sea el aporte a ese nivel sociocultural, socioeducativo, o no sé cómo lo quieras llamar, y que realmente lleve al país a un nivel de un país del primer mundo, ¿no? ¿Qué decirle a esas personas que la ven de alguna manera en este espacio, que la conocen de su trabajo en la Cámara Panameña del Libro, la conocen en otros espacios o que solo por este medio la acaban de encontrar, que ven en usted una persona inspiradora? Porque bueno, de pronto alguien mira hacia atrás y ve 16 años de trabajo, ve todas las librerías y a veces las personas piensan que el camino es fácil, pero yo me imagino que ustedes han tenido que enfrentar situaciones donde de pronto ha pensado quizás en cerrar o que se le presentan problemas. De alguna manera, ¿qué mensaje tiene para esas personas que quieren cambiar el mundo, pero que hay un momento en el que sienten que son más fuertes las adversidades que sus oportunidades? ¿Qué les diría a ellos? Le diría que la vida no es fácil, que la vida no es un picnic. Y la vida no es fácil. Y mientras más tú tienes que luchar para lograr algo, más lo vas a apreciar. Y eso es lo que Dios, esa es la prueba que Dios nos pone en el camino. O sea, es la lucha lo que nos lleva a nosotros a la conquista. O sea, cuando las cosas te vienen fácil en la vida, no las aprecias y no las valoras. Entonces, ese esfuerzo que hay que poner para poder llegar a algo, créeme, yo he tenido noches sin dormir, sin saber cómo voy a pagar el alquiler al día siguiente, sin saber si al día siguiente voy a poder pagarle la quincena a mis empleados, a la gente, a los colaboradores que trabajan conmigo. No es fácil, pero eso es parte de la vida y uno tiene que sacar siempre lo positivo de las experiencias. Así que todas esas luchas debe ser un aprendizaje para uno como individuo y como persona, y eso te debe ayudar a crecer. Bueno, pues, señora Orit, muchas gracias por participar de este espacio, Café con Dulcinea, aquí en El Hombre de la Mancha. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Muchas gracias.